Un saludo especial de su tutor virtual Carlos Vargas. Este video tutorial es para darles una pequeña guía para el trabajo colaborativo número 2 de herramientas informáticas. Bueno, el ejercicio que está acá es de una empresa que se llama Zapaticos de Colombia. Aquí se van a manejar los tres programas ofimáticos, que es el procesador de texto, el de presentaciones y las hojas de cálculo. Él aquí nos da un pequeño ejemplo de una tarea de recursos humanos y nos entrega un archivo en Excel que es el siguiente, y encontramos esta información. Encontramos la cédula, nombre, apellido, el género, el cargo y el salario básico, y nosotros debemos, a través de funciones de Excel, esa es una hoja de cálculo, sacar el auxilio de transporte, el descuento de pensiones, el descuento de salud y el total a pagar, según como nos indica la guía para el trabajo colaborativo número 2. Entonces nos dice el auxilio de transporte, para los empleados, los que ganen hasta 2.200.000, se le va a dar un auxilio de 70.000 pesos, y para los otros le vamos a dar 30.000. Entonces Ángela se gana 1.500.000, entonces el auxilio de transporte es 30.000, porque supera 1.200.000. No, la idea es que automáticamente, si yo cambio este dato, si le pongo ejemplo 1.000.000, él automáticamente el auxilio de transporte me lo cambie a 70.000, porque es menor a 1.200.000. Vamos a dejar como estaba. Ok, entonces, como nos dimos cuenta, si cambiamos el salario a 900, automáticamente nos va a cambiar la columna auxilio de transporte y va a decir que va a recibir 70 porque es menor a 1.200.000. 19.500.000. Si nos damos cuenta, él automáticamente nos modifica toda la fila a través de funciones. Entonces, para poder aplicar esto, o poder comprender un poco más sobre la herramienta de las hojas de cálculo, entonces debemos leer esa parte del capítulo 6 del módulo, y acá hay un enlace que nos regaló el director del curso para poder leer un poco más del tema. Bueno, seguimos con la actividad. Bueno, igualmente con el descuento de pensión, descuento de salud del 4%, y el total a pagar es el salario más el auxilio menos los descuentos. Entonces igual, ustedes se dan cuenta, yo le pongo aquí 1.000 y él automáticamente me da el auxilio, me hace el descuento de pensión, descuento de salud, y automáticamente me da el valor a pagar. Entonces esto lo vamos a hacer con todos los campos, que él no lo vaya automático. No vayamos a coger una calculadora y darle el 4%, no. De eso se trata las hojas de cálculo, de que nos ayude a hacer los procedimientos mucho más rápido sin tener que hacer tantos procesos. Esa sería la primera parte. Bueno, aquí nos dice más, dice: en el último año la compañía reportaba buenos dividendos y quiere sacar esta información, quiere que nosotros le brindemos esta información. Entonces dice el promedio de salarios que paga la compañía. Bueno, comenzamos con esto: el promedio que paga la compañía, el promedio de salarios básicos que paga la compañía. Entonces por acá les hice una, entonces hay una función que se llama promedio, que nos arroja automáticamente el campo sin necesidad de estar sumándolos y todo. Si nosotros modificamos cualquier salario, él automáticamente nos va a modificar entonces, si nosotros modificamos el salario, él automáticamente nos va a dar el promedio. Digamos, si le ponemos un peso, nos va a decir que el promedio va a ser 950.000.
¿Por qué? Porque modificamos el valor del sueldo básico de un empleado. Entonces todo eso lo tiene que hacer automáticamente la hoja de cálculo sin necesidad de nosotros modificar nada. Igualmente nos va a pedir el salario más alto, que es una función también, el salario más bajo, que si le ponemos 5 millones acá, nos debe cambiar el salario más alto. Entonces automáticamente no lo cambia. Y si le ponemos 100 pesos, automáticamente nos debe cambiar el salario más bajo. Igualmente debemos sacar el promedio del salario básico masculino y el promedio del salario básico femenino. También se hace a través de una función que se llama igual promedio sí, que es una función de promedio y tiene también una función lógica que debe cumplir con un criterio. Bueno, entonces ya tuvimos el promedio del salario de la compañía, así como el salario más alto y el salario más bajo. Promedio de salarios discriminados por género. Entonces también lo tenemos acá. Entonces salario masculino, salario femenino. Igualmente se puede hacer de diferentes formas. Lo importante es que el sistema nos arroje automáticamente los valores. Se verá cómo lo hace, pero pues aquí lo hacemos con una sola función, pero podemos hacer tablas dinámicas o podemos filtrar la información de solo masculino y pasarla a otro, le podemos pasar a otra hoja y hacer los promedios. Y como ustedes lo ven, lo pueden presentar. Lo importante es que los ítems que nos solicita la guía estén completos. Bueno, entonces sigamos acá. Bueno, aquí también nos pide el promedio de salarios por cargo. Entonces, este promedio por cargo, si estas tablas acá están muy relacionadas, eso se llama una tabla dinámica. Entonces, estas tablas dinámicas se deben presentar. Aquí yo hice dos, verdaderamente hice dos, una tabla para sacar el promedio dinámica. Eso lo hace automáticamente el sistema, no nos pongamos a digitar este manual y sacar los nuevos. Todo eso lo hace automáticamente el sistema, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Solo el sistema lo saca por insertar y insertamos una tabla dinámica. Entonces, todo eso lo encontramos en el módulo o en el enlace que nos regaló el ingeniero o el director del curso. Entonces, si vemos acá, aquí nos va a salir el promedio. Aquí igualmente tenemos el promedio por género, tenemos el promedio por cargo y por género, y tenemos el promedio total por cada cargo. Y aquí tenemos la tabla dinámica que nos solicitan, la que está acá, que es la suma de sueldos básicos. Así que también se debe generar un reporte que muestra el total de los sueldos por cargos separados por géneros. Ejemplo, aquí nos da un ejemplo, debemos elaborar igualmente, según estos datos que nos regalan, hacer una tabla dinámica, que es la que debe quedarle muy parecida a la que está acá. No se pongan a comparar los datos acá porque yo he hecho algunas modificaciones en los sueldos, entonces nos va a dar diferente. Para elaborar una gráfica, lo que debemos hacer es seleccionar los datos que necesitamos para la gráfica. Vamos a insertar y aquí están en esta parte, en insertar en la cinta de opciones, hay una parte que dice gráficos. Acá, ese sería el gráfico para esos datos. Se debe enviar una carta a cada uno de los empleados informándole su sueldo básico y el total que se le debe pagar en este mes. Bueno, para la elaboración de la carta, si nos damos cuenta, si vemos aquí cuántos empleados tenemos 1046 empleados. Entonces son demasiados empleados. Entonces nos vamos a poner a elaborar carta por carta. Combinación de correspondencia. Combinación de correspondencia. Entonces debemos elaborar un documento, una carta modelo. Esa carta, aquí hice una carta, más aquí copié los datos, pero se debe elaborar una carta bien bonita, o sea, con lo que nos pide la guía. Y en esta carta procurar no adicionar imágenes, no, sencillamente vamos a hacer una carta normal con texto. ¿Por qué? Porque vamos a entregar
el consolidado, que son, bueno, en ese momento el ingeniero nos mandó un correo, nos dijo que a todos que presentáramos solo 200 cartas. Entonces ya queda a criterio de usted, dependiendo del tamaño, pueden ser de 200 para arriba, las que usted quiera presentar. Yo realmente en este momento hice la combinación de correspondencia de los 1000 clientes, de los 1000 empleados, y solo me dio un peso de, bueno, 1 megabyte nomás. Entonces podemos hacer la combinación de correspondencia total, pero si realmente no nos supera las 2 megas, entonces la hacemos hasta 200 empleados. Entonces, teniendo la carta modelo, si vemos acá correspondencia y le damos resaltar campos, nosotros debemos, mira, estos campos vienen, entonces combinación de correspondencia, y estos campos los traemos desde acá, desde, perdón, los traemos a usar de la lista existente. Entonces, para esto debemos leer en el módulo, hay una parte que dice combinación de correspondencia y nos explica detalladamente cómo podemos traer esos campos, o sea, los campos de dónde, todos esos campos. Aquí tenemos toda la información. ¿Sí? Aquí tenemos la cédula, el nombre, el apellido, tenemos realmente todos los campos, tenemos toda la información. No necesitamos de ponernos a copiar y a pegar todo uno por uno, pegar en las cartas, no. Para eso existe combinación de correspondencia. Entonces estos son los campos que se deben adicionar acá. Entonces, campos importantes que se deben adicionar: entonces, nombre, apellido, cargo, el sueldo el sueldo básico que el empleado se gana y el total a pagar. Y ya la redacción es según lo que nos piden en la guía. Entonces, si yo le doy aquí combinar correspondencia, entonces él me va a arrojar automáticamente los documentos. Digamos que vamos a hacer del 1 al 20. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él automáticamente me hace las cartas. Ángela Arias se gana 1.000.000 y se le va a entregar 1.620.000. Entonces, automáticamente la combinación de correspondencia nos hace las cartas. Lo que tenemos que hacer es redactar la carta, adicionar los campos y darle combinar correspondencia, y él nos va a generar las 1000 cartas o las 200 cartas, las que ustedes quieran presentar, de 200 para arriba. Bueno, ese sería ese punto de las cartas, que sería esto. ¿A dónde podemos leer? Entonces, procesador de texto, que es el capítulo 4, y también podemos buscar información adicional en este enlace que nos regaló el director del curso. Bueno, vamos para el siguiente. Dice: en el seminario de capacitación usted debe elaborar una exposición para los empleados donde presente la utilidad de los procesadores de texto, procesador de texto, la presentación y las hojas de cálculo. Entonces, para esta evidencia se debe elaborar una presentación con PowerPoint. ¿De cuáles temas? De los temas que nos especifican la guía: del procesador de texto, la presentación y las hojas de cálculo. Eso sería el trabajo individual, y igualmente sería el trabajo colaborativo. Las fechas, las fechas, recordar que solo hasta el 4 de mayo, se reciben las soluciones individualmente. Entonces tenemos, tenemos hoy el 3 y el 4 para hacer subir las evidencias individuales, y la actividad se cierra el 16 de mayo, que es la actividad para el desarrollo colaborativo. Entonces aquí encontramos la guía. Muy importante descargar la rúbrica y mirar cuáles son los puntos que nos van a calificar. Y este archivo es el archivo de Excel, donde se debe elaborar, donde se debe modificar algunos campos. Bueno, muchachos, mi nombre es Carlos Andrés Vargas, instructor catedrático de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Espero haberles servido de ayuda. Éxitos.